Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adrián Emmens, soy médico cardiólogo, trainer en programación neurolingüística y coach ontológico. Agradezco a la red por este espacio, por esta oportunidad y hoy quería contarles un poco mis miradas y mis propuestas acerca de un tema que todos conocemos y todos estamos atravesando hoy en día. Hace aproximadamente poco menos de 2 años nos encontramos con un agente muy particular, un agente biológico, una amenaza biológica que, si bien el mundo ha padecido ya varias pandemias, tuvo una repercusión para nuestra modernidad muy particular. Este nuevo agente se esparció rápidamente. Lo vimos en China y en poco tiempo lo vimos en todo el mundo. Y realmente esta situación es una situación que se convirtió rápidamente en una verdadera crisis global. Hay crisis individuales, crisis grupales, pero esta era una crisis realmente global. ¿Por qué? Porque no había lugar del mundo donde uno pudiera escaparse sin enfrentarse de alguna manera con la amenaza que suponía y aún supone este agente que llamamos SARS-CoV-2 y que produce esta enfermedad que es la COVID-19. Y cuando uno piensa dónde escaparse, salvo que uno pudiera viajar a otro planeta y salir de este planeta Tierra, el único lugar para escaparse en realidad era hacia adentro de uno mismo. O sea que lo que hizo este virus fue inicialmente ponernos a todos en una situación de introspección muy particular. Más allá del encierro, nos hizo mirarnos como tal vez en algunas ocasiones no nos habíamos mirado previamente. Hizo que pasáramos más tiempo en casa, más tiempo observándonos, escuchándonos, sintiéndonos, cosa que a veces un poco distraídos por el ruido exterior no veníamos haciendo. Así que fue una oportunidad muy particular y una situación muy particular a la que nos comenzó a exponer este virus hace, como decía recién, poco menos de 2 años. Y nuestra respuesta inicial ante algo nuevo fue la euforia. Ante el miedo contestamos con euforia. La gente salió a aplaudir a la calle, nos aplaudía a los balcones a la tardecita. No solamente en la Argentina, sino en muchas partes del mundo se compusieron canciones de ese día tan soñado en el cual venceríamos a este virus. Y la euforia inicial fue dando paso a otro tipo de reacciones y emociones lógicas, porque la euforia no duraría para siempre. Y la pandemia fue transcurriendo y fue dejando huellas. Lo inicial fue enfermar y producir muertes, pero también impactó sobre el sistema de salud, también interrumpió y puso en pausa los tratamientos de muchas otras enfermedades, se apoderó de la salud, se apoderó de la medicina y a la larga comenzó a producir eso que estamos viendo hoy, el trauma psicológico, el trauma mental, el trauma emocional, el trauma económico, el burnout por el estrés crónico que venimos padeciendo como humanidad. Aparecieron muchas emociones. El enojo por las restricciones, no nos dejaban salir. Teníamos que tramitar a aquellos que éramos considerados esenciales, que somos considerados esenciales desde el primer día, porque teníamos que estar en esa primera línea cuidando la salud de la población. Teníamos que tramitar pases, esos pases iban cambiando semana tras semana, había restricciones, no nos dejaban salir, pusieron en pausa nuestros sueños. Obviamente para cuidarnos como población, para cuidarnos en nuestra salud, cuidarnos ante lo desconocido. Y aparecieron las culpas, aparecieron las señales con el dedo, que vos lo contagiaste, que vos me lo pasaste, que esto surgió aquí, que esto surgió allá. Y obviamente en algún momento, a medida que todo esto iba perdurando, la frustración de haber dejado proyectos en pausa, la frustración
de tener que dejar suspendidos los sueños, los viajes, de no poder hacerse cargo de esos negocios, de esas actividades que veníamos haciendo, de nuestro trabajo habitual. Nuestra rutina diaria se vio trastocada y la tristeza obvia por esas pérdidas de vidas humanas, dolorosas pérdidas de compañeros y amigos en la salud y también dolorosas pérdidas de familiares muertos por COVID y no por COVID, que tal vez no pudieron ser despedidos como se hubiera querido. Y el tiempo fue pasando y las pérdidas se hicieron materiales, se perdieron muchas cosas, se perdieron empleos, se perdieron negocios, emprendimientos, y todo esto se fue agregando al daño colateral que fue produciendo este virus. Y el tiempo pasaba, mucha información apareció, mucha información de la buena y de la falsa. De hecho, la Organización Mundial de la Salud acuñó el término de infodemia por la cantidad de información, porque esta pandemia tuvo una característica muy especial. Se dio en un momento en el cual tenemos redes sociales, tenemos medios de comunicación muy rápidos que llegan a cualquier casa, a cualquier celular, y que rápidamente ponen en nuestras manos información que muchas veces no es correcta, que no es científicamente probada. Pero eso fue un sello muy particular de esta pandemia en estos tiempos. Por eso decía que pese a que tuvimos muchas pandemias, esta fue una pandemia, es una pandemia muy particular, porque se da en un momento muy particular de nuestra evolución. Una sociedad muy interconectada. Y todas estas dudas y toda esta incertidumbre fue llevando al agotamiento. Los profesionales de la salud tuvieron que pasar y tienen que pasar, todavía tenemos que pasar horas de gran preocupación. Aquellos que están en una primera línea en las terapias intensivas y en las internaciones tuvieron que pasar tremendo estrés. Aquellos que hemos tenido que atender pacientes también lo hemos padecido cuando frente al miedo y la incertidumbre, aún sin vacunas, hemos tenido que entrar en contacto con pacientes portadores de un virus desconocido, prácticamente sin tratamiento y sin inmunización disponible hasta hace poco tiempo. Y obviamente que la incertidumbre pasó a ser un elemento crucial, porque si hay algo que tiene este virus, más allá del daño biológico que produce, es que produce una respuesta social que lleva a una gran incertidumbre. Gran incertidumbre fogoneada obviamente por el manejo de la información y porque muchas cosas se desconocen, y gran incertidumbre porque se prolonga en el tiempo. Y frente a la incertidumbre, los seres humanos tenemos una respuesta que nos ayuda como una especie de bálsamo a paliar, a transitar, a navegar esa incertidumbre, que es construir creencias. Las creencias son mapas que nos permiten navegar la incertidumbre. Las creamos desde que nacemos, desde que comenzamos a transitar nuestra experiencia. Y las creencias tienen por función conferir estabilidad, sentido y coherencia a nuestra experiencia. Nos ayudan a interpretar toda esa enorme información sensorial que vivimos y a darle estabilidad, a darle sentido, a darle coherencia, a poder comprenderla, a poder manejarla. Obviamente que ante gran incertidumbre, nuestro mapa de creencias se vio profundamente afectado, profundamente conmovido. Nuestras creencias y nuestros valores y criterios forman o precisamente constituyen el marco de nuestra experiencia subjetiva, porque son la base de nuestro mapa. Nuestro mapa de creencias nos permite experimentar la vida, nos permite entender de una manera determinada y particular y única y singular nuestra experiencia. Entonces todo lo que pensamos, sentimos y hacemos está enmarcado por ese mapa de creencias.
Imagínense frente a tanta incertidumbre, cómo ese mapa pasa a influir nuestra experiencia cotidiana, nuestra experiencia subjetiva. Sabemos que los valores y creencias están en un punto clave de la pirámide de Diels, que por un lado constituyen la base de nuestra identidad, todo este paquete enorme de creencias que construimos frente a esta gran incertidumbre, en algún punto tiene que ver con esta identidad pandémica. Y por el otro lado, hacia abajo de la pirámide, hacia la pirámide inferior, constituyen la motivación y el permiso o limitación para nuestras capacidades y comportamientos y actúan como filtros perceptivos sobre nuestro entorno. Quiere decir que también en el aspecto perceptivo, nuestras creencias constituyen los límites de nuestra percepción. Vemos lo que creemos, valoramos lo que creemos y lo que no creemos lo filtramos. Esto nos ayuda a filtrar la enorme cantidad de información que nos bombardea diariamente. Es un mecanismo protector, una especie de transformador frente a enorme cantidad de información. Obviamente que frente a la incertidumbre que nos genera toda esa información, el construir creencias nos hizo construir esos mapas para poder filtrar esta información y protegernos de alguna manera de esta sobrecarga sensorial que vivimos en este tiempo. Pero obviamente pasamos a tener filtros que sesgan nuestra mirada y que sesgan nuestra manera de ser. Por eso en esta pandemia realmente nuestro mapa se vio puesto patas para arriba. El mundo se vio patas para arriba. Y como oportunidad de cambio, esta crisis nos debe replantear el concepto de crisis. Muchas veces vemos que crisis y oportunidad, o pensamos que crisis y oportunidad van en direcciones opuestas, cuando en realidad el ideograma chino nos dice que crisis contiene la amenaza y contiene la oportunidad. O sea que las crisis son invitaciones, son oportunidades para el cambio. Un concepto central de la pandemia es que la pospandemia de la cual ya empezamos a hablar no es un día. La pandemia sigue y la pospandemia no es un día. La pospandemia es un proceso, es un camino de aprendizaje día a día. La pospandemia no es llegar para un día quedarse debajo del arbolito a la sombra descansando después de tanto estrés. La pospandemia es haber florecido en este proceso y en este camino. La ciencia se puso al hombro la pandemia desde el primer día y comenzó a trabajar denodadamente para crear precisamente las vacunas, tratamientos que comienzan a aparecer como promisorios y algunos que, muy pocos, que estamos usando. Pero es nuestra responsabilidad individual hacer ese viaje de descubrimiento, que es el viaje de la pospandemia que comenzó desde el primer día de la pandemia en realidad. El primer día de la pandemia, ese día en el cual tomamos contacto y conciencia de esta amenaza, probablemente hayamos entrado en lo que podemos llamar esa zona de pánico. Se vieron desbordados los supermercados, las góndolas se vaciaron en pocos minutos, había largas colas en espiral en las cajas de los supermercados, tratando de llevarse y de acopiar. Surgieron todas estas emociones, el miedo, la rabia, el enojo, la culpabilización, la tristeza, la frustración, la duda, las incertidumbres, que fueron características de todo este periodo. Pero obviamente desde esta zona de pánico, la invitación es, en primer lugar, a reconocer y aceptar todo esto. Darnos cuenta, habilitar nuestra conciencia para darnos cuenta de todas estas emociones, de darnos cuenta de todas estas nuevas percepciones que la vivencia de esta amenaza nos condicionó a través de la modificación de este mapa de creencias, de las emociones que vivimos, de las reacciones
de los nuevos comportamientos, de los nuevos hábitos que hemos ido adquiriendo, de las jerarquías de valores y criterios y de probablemente nuestra nueva identidad pandémica. De hecho, muchos hablan de esta nueva normalidad. ¿Cuál es la nueva normalidad? Me pregunto. La nueva normalidad es que usaremos siempre barbijo. La nueva normalidad cada uno la va a ir descubriendo en la medida en que pueda hacer este viaje de transformación. Y precisamente reconocer y aceptar esta zona de pánico implica comenzar a cuestionar, comenzar a explorar, comenzar a repensar, a rediseñar y a remapear todos estos descubrimientos de esta zona de pánico. Y reconectar, hacer una reconexión que me gusta llamar reconexión esencial, porque a este nuevo mapa de creencias lo contraponemos con nuestro mapa clásico y podemos darnos cuenta que esta distorsión del mapa tal vez no entra en congruencia con nuestro mapa clásico y eso nos está haciendo ruido, altera nuestro bienestar. Probablemente los mapas impuestos de afuera tampoco funcionen. Esto es un descubrimiento individual. Y todo esto para poder pasar realmente a la verdadera post-pandemia, donde tal vez ya no nos demos cuenta y esto sea toda una anécdota, que será la verdadera zona de trascendencia. Reconectar, como decía recién, tiene que ver con reconectar con cosas muy básicas, reconectar con mi deseo esencial. Muchas personas en esta pandemia se han preguntado lo que querían y han dejado sus trabajos, tal vez de muchos años o de casi toda la vida, y se han dedicado a esas cosas que realmente querían y no se habían dado la oportunidad. También reconectar con nuestras creencias esenciales, esas que están en la base de nuestra identidad, como veíamos antes en la estructura que muy bien Diels conceptualiza y modeliza de nuestros niveles lógicos. Reconectar con nuestros valores esenciales, muy emparentado con este tema de los deseos esenciales, porque los valores esenciales son precisamente los que nos dan la motivación para seguir. También conectar con nuestros talentos. Muchos encontraron, además, durante esta pandemia, cosas que no sabían que tenían dentro, capacidades, talentos que los hicieron brillar. Lo leemos en los diarios permanentemente y lo vemos en los relatos de muchos emprendedores nuevos que han surgido en la pandemia y que han conectado con este quinto elemento que son las necesidades del mundo. Más allá de la necesidad de vender barbijos, vender productos de limpieza y alcohol, conectar con necesidades reales. Un ejemplo fue el diseño de las clases online, el diseño de las plataformas, el gran auge que ha tenido la comunicación digital como soporte para mantenernos interconectados, pero también nos ha llevado a descubrir y a conectar necesidades y talentos para el bienestar de toda la población. Y en esto de reconectar y reconectar con estos elementos, tiene mucho que ver lo que nos dice el Ikigai, esto de la razón de ser, la razón para vivir. Estos elementos de los que hablaba recién están en el Ikigai, lo que amo, lo que el mundo necesita, en lo que soy bueno, lo que me pueden pagar, esto de mi misión, de mi pasión, de mi vocación, de mi profesión. Conectar con estos elementos que tienen que ver con el bienestar nos ayuda precisamente a enfocarnos, a reenfocarnos, a remapear. A reenfocarnos y cambiar ese foco nuevamente, comenzar a enfocar nuevamente después de este periodo de desenfoque para remapear, precisamente para volver a plantearnos si este nuevo mapa distorsionado encaja o no y cómo podemos hacerlo encajar con nuestro mapa clásico para poder trascenderlo, para poder mejorarlo y volver a entender todo esto de los niveles lógicos y cómo volver a liberar nuestra percepción condicionada y poder liberar esas habilidades y talentos que podemos tener ocultos. Por eso se me ocurre esta imagen. Cuando pensamos en el mapa como ese contorno para nuestra experiencia subjetiva, podemos sentir que es una limitante, una limitación para expandir esa experiencia.
Y se me ocurrió esta imagen que me vino a la mente de ponerlo en vertical y de hacerlo 3D para que ese mapa se constituya en el tubo lanzador hacia nuestra visión, se constituya en algo que nos permita enfocar, porque precisamente, más que nunca, creo que poner la proa hacia esa visión de la pospandemia tiene que ver más que con objetivos clásicos, con trazar direcciones. Más que nunca, la pospandemia nos invita a trazar direcciones. Y cuando trazamos una dirección, no es que buscamos llegar a ese arbolito que veíamos en el camino, porque ahí podemos estar tentados a, una vez que estamos bajo la protección del arbolito y ya pasamos, olvidarnos de todo el camino, perder la motivación para seguir hacia adelante. Y la idea es seguir con las mismas pilas que venimos durante el camino, seguir potenciando los aprendizajes. Así que trazar la dirección implica saber hacia dónde quiero ir, cómo me quiero ver, quién quiero ser allí donde quiero estar. Y también implica saber lo que no quiero, lo que no está dentro de mis valores y dentro de mis creencias esenciales, lo que no tiene que ver con mi talento y mi misión, que tal vez se lo pueda dejar a otro. Por eso hablaba de este tubo como camino, este tubo para enmarcar esa dirección hacia la visión. Cuando vamos hacia la visión, si tenemos claras estas reglas para el camino, podemos establecernos objetivos intermedios de proceso para saber que estamos avanzando y poder contrastar permanentemente nuestra visión con nuestra posición actual para tener la idea de cómo vamos avanzando, tener la idea si nos aproximamos y al mismo tiempo si no nos desaceleramos para poder motivarnos. Y la visión y los valores esenciales son siempre la motivación y la energía impulsora para llegar a ese lugar que queremos estar. Y ese lugar tiene mucho que ver con el bienestar, porque construir bienestar es construir salud, porque el bienestar está en el corazón de la definición de salud. El bienestar es un derecho humano y también es de gran interés estratégico para cualquier política de Estado. Así que construir bienestar tiene que ver precisamente con crear un futuro con pilares sólidos para una salud sustentable. Cuando uno ve lo que hacen las personas resilientes frente a las crisis, encuentra que las personas resilientes le encuentran sentido al sufrimiento, que no se resignan y esperan a que la tormenta pase, sino que buscan qué es lo mejor que pueden hacer con lo que tienen. Están en camino y no se detienen frente a las piedras del camino. Toman la piedra y les sirve para impulsarse, la toman como trampolín para seguir impulsándose. Y también piensan en los demás, tienen motivación altruista, se encargan de ver en qué puedo ayudar. Y también se enfocan en la construcción del mejor futuro posible, se enfocan precisamente en esa visión, en esa dirección, y van hacia adelante. Y qué mejor que este modelo que nos plantea Martin Seligman del bienestar, que está basado en 5 grandes pilares. Este modelo es el modelo PERMA, que es un acrónimo del inglés, donde la P significa Positive Emotion, la E Engagement, la R Relationships, M Meaning, propósito, y A Accomplishment, logro. El construir una vida donde cultivemos las emociones positivas, ya pensando en esta visión pospandémica saludable, donde las emociones positivas sean agradecer todas esas cosas que hemos aprendido, agradecer a quienes nos ayudaron y nos apoyaron, recibir el agradecimiento en forma genuina, abrirnos a la compasión hacia el mundo, cultivar todos estos sentimientos elevados que elevan nuestra coherencia cardíaca y psicofisiológica, y también abrirse al disfrute, al placer hedónico también.
comprometernos con nuestros valores, comprometernos en la tarea para poder realmente estar en estados de flujo y cultivar relaciones saludables, positivas, saber seleccionar esas relaciones, fomentarlas, sostenerlas, honrarlas, porque está en la base de cualquier sistema de salud. Generar estas conexiones nos ayudan a generar salud, nos ayudan a generar campos de salud. También tener una vida con propósito, con sentido, como el Ikigai, y ser conscientes de nuestros logros. Ser conscientes de nuestros logros para no detenernos al final del camino, para saber que aprendimos cosas que serán útiles en un futuro. Todos estos elementos son pilares del bienestar y por lo tanto lo son de la salud. Y nos ayudarán a construir precisamente esa idea y esa visión del mundo que queremos construir en esta pospandemia. A tener más claro quién quiero ser en ese mundo donde quiero estar. Y además, ¿qué puedo ofrecer al mundo y a las próximas generaciones cuando esta pandemia ya sea una anécdota? ¿Cuál puede ser mi regalo, mi ofrenda? Ahí habré aprendido y realmente podré volver con ese elixir personal como el héroe que vivió esa experiencia en carne propia, y podremos volver como humanidad, porque este viaje del héroe es individual y es colectivo a la vez. Y seguramente nos encontrará distintos y espero que mejores. Bendiciones para todos, mucha salud, mucha prosperidad y nuevamente gracias por escucharme y por comprenderme.